Pues parece que la OTAN ha caído en una trampa de Putin. O hay algo que analizar aquí, porque mientras los ojos de Occidente estaban puestos en la visita del famoso submarino nuclear Kazán a Cuba, pues otro submarino nuclear, o el mismo, no lo sabemos, se dirigía muy sigilosamente hacia uno de los flancos de la OTAN. Un submarino nuclear ruso fue detectado justo frente a las costas del Reino Unido. Y esto está desatando de entrada una reunión de emergencia en medio de estas crecientes desconfianzas y temores de defensa. Es un incidente que no es simplemente un juego del gato y el ratón. Es una señal muy clara de que las tensiones están alcanzando un punto crítico. ¿Cómo es posible que un submarino nuclear ruso de estas características llegue tan cerca de las costas del Reino Unido sin ser detectado antes? ¿Qué significa esto para la seguridad de la OTAN y el equilibrio de poder en Europa? Y sobre todo, ¿se trató de un cebo que la OTAN mordió mientras estaba tan entretenido escoltando a las fragatas en Cuba? La detección del submarino Kazán, que es una embarcación de ataque nuclear de la clase Yassin, de la que por cierto hablamos mucho la semana pasada por su visita a Cuba, pues hablamos el pasado 5 de junio. Donde se avistó esta situación en las costas de la OTAN. Y esto ya puso en alerta máxima a las fuerzas de defensa británicas, porque este submarino, que pesa una impresionante cantidad de 13.800 toneladas, fue localizado por un avión de patrullaje marítima de la clase Poseidón P-8 de la RAF mediante un sistema de boyas de sonar que son capaces de identificar movimientos superficiales a una profundidad muy alta. La ruta del Kazán lo llevó peligrosamente muy cerca del Fazlán, que es el refugio nuclear naval del Reino Unido. No fue cualquier zona a la que se dirigió, nada menos que el refugio naval en donde guarda su más preciado tesoro nuclear, Reino Unido. Y eso generó mucha preocupación de que estuviera realmente explorando los puntos débiles del perímetro de la OTAN. Hay imágenes y datos recopilados por la RAF que fueron transmitidos y que están siendo replicados por distintos medios de comunicación en estos momentos ya, en donde se da cuenta que de inmediato se informó al cuartel general conjunto permanente de Norwood y tanto el primer ministro como el secretario de defensa fueron informados inmediatamente sobre esto. La maniobra anticipada del Kazán incluía una travesía hacia Venezuela antes de atracar en Guyana, en un miembro del Commonwealth, y la reciente colocación del patrullero de la Royal Navy, hablamos del HMS Trent, se percibe como una muestra de resistencia frente a la creciente confrontación fronteriza que se está dando en estos momentos. El contexto de esta situación es todavía más alarmante si analizamos estas recientes decisiones de las que tanto hablábamos, por cierto, aquí la semana pasada, de sobre todo los líderes occidentales. El presidente Vladimir Putin, si recuerdan ustedes, había prometido castigar a Occidente por financiar a Ucrania con misiles de largo alcance y por darle un generoso préstamo de 40,000 millones de libras esterlinas, pero vistiéndose con camisa ajena, utilizando los activos congelados a Rusia para dárselos a Ucrania. Entonces, hablamos de aproximadamente 240,000 millones de libras de los activos del Banco Central de Rusia que les fueron incautados, congelados, como parte de las famosas sanciones occidentales después de que estalló el conflicto en Ucrania en el 2022. Bueno, ese préstamo fue diseñado supuestamente para asegurar que Ucrania tuviera fondos suficientes en caso de que el Congreso de Estados Unidos no tuviera lana o no ayudara pues a Ucrania más, o ante el posible regreso de Donald Trump, que casi es un hecho. En ese caso, lo que está diciendo Reino Unido y Europa, bueno, pues agarremos los fondos congelados de Rusia, pues aquí hay dinero. La embajadora de Estados Unidos en la OTAN, hablamos de Julianne Smith, dijo de hecho la semana pasada en una sesión informativa que la política que impide que los misiles ATACMS apuntara
a Rusia continental podría sufrir modificaciones. Literalmente dijo, continuaremos evaluando, vamos a adaptar las necesidades que están en constante evolución con Ucrania, y esa fue otra línea roja que Rusia dijo que no iba a permitir, porque hablábamos de un cambio de juego total en donde ya se autorizaba, si recuerdan, precisamente con el equipo occidental de largo alcance atacar Rusia con coordenadas que finalmente daría la OTAN. Y luego, como cereza en el pastel, Joe Biden, recordemos que firmó un pacto de seguridad de 10 años, que eso y nada es lo mismo. Ya muchos están discutiendo sobre eso con Volodymyr Zelensky. Pues Biden no va a estar en 10 años en la Casa Blanca. No hay un compromiso real, formal a largo plazo, pero se firmó ese documento. Una medida que, junto con el resto de los miembros del G7, fue respaldada por este apoyo de 40,000 millones de libras robadas con activos rusos. Todo esto fue, como decimos en México, pues llenándole el buche de piedritas a Vladimir Putin, y en medio de todos estos movimientos militares, financieros, pues Moscú salió bastante molesto y dijo que iba a llevar a cabo una operación impensable. Impensable. Bueno, pues hablando de esta operación impensable, que no sabemos a qué se diría, a qué se referiría, pues muchos comenzaron a decir que se trataba de aniquilar a Reino Unido en un solo día. Imagínense, ¿quién dijo esto? Dijo esto precisamente el doctor Yuri Baranchik, que detalló un plan y advirtió que las armas nucleares de Reino Unido podrían ser destruidas. Y que, según Baranchik, dijo que el potencial nuclear de Reino Unido desde 1998 ha consistido en un grupo de 4 submarinos de la clase Vanguard basados en Faslane, Escocia, y 1 o 2 de estos submarinos están en alerta entre Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña, mientras que 1 o 2 más están en un puerto de reparaciones y de reabastecimiento. Entonces, este experto lo que dice es que los primeros pasos de un ataque ruso contra el Reino Unido comenzarían con una advertencia a la OTAN, un ultimátum que sería emitido a Estados Unidos, y la OTAN y la Unión Europea debería de cesar en menos de 24 horas el apoyo militar y financiero a Kiev y la implementación de propuestas rusas para el sistema de seguridad europeo. Ese escenario, claro, es hipotético, porque imagínense, estamos hablando de la posibilidad de que Rusia desaparezca Reino Unido en un día, según este especialista. Pues estamos hablando de esta situación en estos momentos, pero no sabemos si en estos momentos pues estamos hablando de algo real o de un exceso, digamos, de imaginación, porque el reciente avistamiento del submarino Kazán tampoco es un incidente aislado. Es, por supuesto, parte de una serie de movimientos calculados, estratégicos, que nos están indicando pues una postura cada vez más firme por parte de Rusia, y en esta escalada no sabemos, Alba, hasta dónde pueda llegar esta situación. Si hay 2 hipótesis aquí: o Putin le tomó el pelo a la OTAN mientras se estaban distrayendo con cómo se veían los barcos y las fragatas en Cuba, mientras realmente la intención original era pasar por Reino Unido, escanear sus puntos débiles nucleares y introducirse a las costas de la OTAN, o si realmente era parte de su ruta de navegación. Pues al final del día, ahora sí, como dicen en mi pueblo, haya sido como haya sido, sí les acomodó un buen susto. Acercar el submarino a las costas le permite, como bien dices tú, tener un escaneo más cerca y también, pues, testear cómo están sus sistemas de defensa, qué tan rápido actúan, tener una idea más clara de qué tan rápido responden a que se acerque. No que se meta a sus aguas, solo que se acerque un poco. Que es lo que están haciendo también la OTAN en el conflicto con Ucrania. Están testeando la capacidad rusa en el armamento, la respuesta, en todo. Entonces, mover el buque a Cuba pues fue una gran jugada, porque con el pretexto de moverlo a Cuba, pues pudo pasar cerquita, aunque no haya sido su ruta, pudo hacer la ruta por ahí cerquita para tener una mejor vista. Y luego puso muy nervioso también a Estados Unidos y a Canadá cuando le mandaron las fragatas y le mandaron todo. ¿Por qué? Porque también
pasó por aguas internacionales, porque por supuesto no entró a aguas estadounidenses, solo se movió por aguas internacionales, pero se acercó y también los puso nerviosos. Ya se están yendo en estos momentos. Hace rato que iniciábamos este en vivo, estaba una transmisión desde Cuba de cómo se están retirando ya el submarino y las fragatas. Entonces queda la gran incertidumbre, Alba. Bueno, ¿a qué fueron? Si fueron a pasear, fueron a que la gente se tomara fotos pues arriba. claro. Pero cuando surge esto, Alba, justo hoy que se van, la OTAN se da cuenta y dicen, oye, creo que nos chamaquearon porque pues dijo que iba a Cuba, pero en su paso a Cuba se desvió a Reino Unido, se metió a las costas de la OTAN, justo frente a donde guardan sus submarinos nucleares, a escanear, a tener una radiografía tal vez de los puntos débiles de la OTAN. Por supuesto que esto está poniendo la alarma en el cielo. Ya incluso la OTAN ha salido a decir que probablemente están considerando, Stoltenberg salió hace un momento y dijo que están considerando poner en alerta nuclear el equipo de la OTAN. Imagínate si esto no está poniendo nervioso a Occidente. Yo veía un tuit que decía, pues imagínate si Occidente se está poniendo nervioso con un submarino y 3 fragatas, pues cuán tenso no estará Rusia al ver que está rodeado de la OTAN. Claro. Es decir, cuando tú acorralas a una superpotencia, llámese Rusia, llámese Estados Unidos o Reino Unido, este tipo de cosas pueden suceder y escalar. Claro. Muchas gracias a nuestro amigo Gabriel Valladolid por tu super sticker, amigo. Muchas gracias. Dice, fíjate, nuestro amigo o amiga Puchu, esos submarinos son indetectables. Sí, el detalle es que salieron... O sea, son indetectables, pero ellos se encargaron de hacerse detectables para saberles, dejarles saber que estaban por ahí. Y supuestamente se utilizó, Alba, también un equipo de un avión de rastreo especializado en submarinos. Se entiende también que no estaban a una gran profundidad, como tú dices, porque ya estaban cerca de las costas. Sí, o sea, no era que estuvieran a una profundidad como para no ser detectados. Yo entiendo a la información que he leído y todo lo que ha aparecido, como que se encargaron de hacerse notar. Su idea no era pasar desapercibido, su idea era hacerse notar y por supuesto poner nerviosos a varios países de la OTAN y lo lograron con muchísimo éxito. Si no, vean cómo reaccionó Reino Unido, cómo reaccionó Estados Unidos y Canadá, ¿cuál fue el motivo de la visita a Cuba? Bueno, pues hermandad. Recuerden que tienen muchos lazos de hermandad, así lo han dicho el gobierno ruso y el gobierno cubano. Varios altos mandos del gobierno cubano han estado en Rusia desde el 2022. El año pasado, hace unos días, estaba un funcionario cubano en Rusia. También tienen muchas relaciones. Entonces, pues el buque solo vino a Cuba pues a pasear. Una hermandad nuclear. Una hermandad a visitar Cuba, a que la gente pudiera subirse, tomarse la foto y regresar. Solo a eso. Yo creo que fue no traer supuestamente el gobierno estadounidense decía que no traía armas nucleares, el gobierno ruso dijo que también que no traía armas nucleares. Yo creo que nada más fue como un pequeño recordatorio de que me llevo muy bien con Cuba. Probablemente, Alba, pero también no hay que descartar el hecho de que existe la posibilidad de que, la OTAN esté exagerando toda esta situación y les metieron un susto, o que realmente tengan razón y que el submarino nuclear se metiera a las costas de la OTAN a escanear, a tener una radiografía más amplia de las debilidades nucleares que tiene la OTAN precisamente en Reino Unido. Y también pues para que pongan sus barbas a remojar, porque son el tipo de mensajes a los que elegantemente se llaman disuasión. Disuasión nuclear, claro, ¿no? Pero siempre hay un doble rasero. Fíjate que el otro día yo leí, hablando de dobles raseros, Alba, un comentario bien interesante de alguien aquí en el chat. Hablando de esto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, este fin de semana salió y dijo que Rusia debe de ser juzgado por separar a niños ucranianos de sus familias y llevárselos a territorio ruso. Bueno, la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por esto. Lo curioso, decía alguien en los comentarios, es por qué Trudeau no dice nada cuando Estados Unidos separa a niños en la frontera estadounidense de sus padres en esa polémica
política migratoria que fue iniciada desde la administración de Trump. Básicamente es lo mismo, decía nuestro amigo. Y yo también digo, para venir a señalar a los demás hay que tener las manos limpias. Canadá tiene una historia terrible con los First Nations, con los primeros, con los canadienses, con las escuelas residenciales. Hasta la fecha, Canadá sigue teniendo una deuda moral con los First Nations muy, muy grande. Hasta la fecha hay reservas de los First Nations que no tienen escuelas y separan a los niños de sus familias, los sacan de las reservas en las que los tienen, en unos aviones paupérrimos, en terribles condiciones, sacan a esos niños en unos aviones y se los llevan a localidades mucho más lejanas. Entonces, si vas a pedir... En donde las tasas de suicidio, por cierto, de esos niños son altísimas. Los separan de su familia, han estado toda su vida dentro de reservas, como si fueran zoológicos, que algo que me parece terrible, pero bueno, están dentro de reservas, los sacas de esas reservas y los alejas de sus padres, de todo lo que ellos conocían. Obviamente los niños caen en depresión. ¿Por qué no mejor te pones, Justin Trudeau, a hacerles escuelas, las necesarias? Dentro de las reservas. Dentro de las reservas. El problema no es que haya reservas, porque en teoría se dice, bueno, es que la reserva es precisamente para preservar una parte de su comunidad sin que sea vulnerada sus tradiciones. El problema es que esas reservas las ubicas en los lugares donde nadie quiere vivir. Exacto. En las condiciones más frías, más remotas. Pero además, si tú dices, bueno, es que ahí estaban, ok, vamos a darle servicios como el resto de Canadá los tenemos. Escuelas accesibles, autobuses escolares, vías de comunicación eficientes que abaraten productos. Y no con esto quisiera yo decir, Alba, que es algo que debe de ser ignorado. Me parece que cualquier situación en donde se trate de un gobierno separando a niños de sus familias debe de ser implacablemente juzgado. Claro. Aquí y en China. Claro. En Rusia y en Estados Unidos y en Canadá. No vale una disculpa, ¿no? Es decir, salgo ahí con mi penacho y digo discúlpeme y ofrezco un perdón, pero no doy acciones concretas después de irme de ahí para mejorar la situación económica y también para dejar de separar niños, precisamente llámese porque no tienen la infraestructura en sus comunidades, o llámese por políticas migratorias injustas, o llámese por guerras o conflictos como los que existen en Ucrania y Rusia. Por cierto, y en Israel y Palestina, ni se diga. La encuesta del día, ¿crees que Putin realmente engañó a la OTAN con el submarino nuclear? Las opciones, sí, fue una trampa, no, era la ruta Cuba, o C, aún no estoy seguro. Mira, esta es la opinión de nuestros amigos que están con nosotros en estos momentos aquí en vivo. ¿Crees que Putin realmente engañó a la OTAN? Pues el 68% cree que sí, que fue una trampa, un distractor, que el objetivo original no era ir a Cuba, sino con ese pretexto meter el submarino a las costas de la OTAN y escanearles hasta las anginas. El 15% todavía no está seguro y el 15% también cree que es la ruta original para ir a Cuba. Un destructor de la Armada de Estados Unidos y 2 buques comerciales han quedado de nuevo bajo el fuego de misiles balísticos en Medio Oriente. Esta vez los hutíes han reivindicado un ataque en los mares Rojo y Arábico en el que han literalmente acorralado a un poderoso destructor de la que se supone que es la flota naval más poderosa o una de las más poderosas del mundo. La agrupación que controla casi la totalidad de Yemen, incluyendo por supuesto la capital Sanaa, reivindicó hace unos momentos la autoría de estos ataques que tuvieron lugar el 16 de junio. Estos eventos que precisamente hablábamos de esto el fin de semana no son hechos aislados. De nueva cuenta, se están enmarcando en una serie de acciones en represalias contra los que los hutíes consideran crímenes cometidos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y la agresión estadounidense británica contra Yemen. En situaciones normales diríamos que esta noticia no es ninguna novedad. Un ataque hutí a destructores o buques estadounidenses. Lo que sí es novedad es que esta vez dieron en el blanco. Este destructor, el USS Mason, es un buque de la clase Arleigh Burke, que es, por cierto, uno de los más avanzados y sofisticados de la Marina estadounidense, de lo mejor que tiene Estados Unidos. ¿Qué hace que sea tan especial este destructor? Bueno,
Imagínense que el USS Mason está equipado con el sistema de defensa Aegis, que es como dijéramos el cerebro del barco, que es capaz de rastrear y neutralizar amenazas aéreas poderosas y marítimas. Pero ¿saben qué? Los hutíes burlaron todos estos sistemas de defensa. Además de esto, este destructor también tiene misiles de crucero Tomahawk a bordo, que pueden supuestamente alcanzar objetivos a larga distancia con una precisión sumamente impresionante. También tiene sistemas antimisiles SM-2, tiene sistemas antimisiles SM-3 que están diseñados para interceptar misiles entrantes. ¿Y cómo se llevó a cabo el ataque de los hutíes que lograron burlar todos estos poderosos sistemas de defensa del USS Mason? Bueno, pues los hutíes lanzaron misiles balísticos tierra-mar, que es una amenaza significativa porque estos misiles que ahora ya sabemos que los hutíes tienen, están diseñados para evadir sistemas de defensa como el del USS Mason y causarle el máximo daño posible. Estos misiles fueron disparados desde muchas posiciones controladas por los hutíes en Yemen, a pesar de las avanzadas capacidades defensivas del USS Mason. Los misiles lograron impactar en la estructura del destructor estadounidense. Esto, según diversos reportes que hay hasta este momento, resultaron en daños significativos en el casco y en los sistemas de radar del poderoso barco estadounidense, según los informes de la tripulación. La tripulación estadounidense logró reaccionar rápidamente, activaron maniobrando el barco para minimizar los daños, se replegaron de la zona y aunque no hubo bajas, el impacto fue certero. Incluso los buques de guerra más avanzados de Estados Unidos pues ya son vulnerables a los ataques de los hutíes. ¿Cómo es posible que hayan logrado esto? Esta sí es una noticia que ha sido muy diferente de todas las anteriores. Bueno, fíjense que justamente hablábamos de esto el fin de semana porque los hutíes han mejorado muchísimo su capacidad ofensiva de manera muy considerable. En los últimos años han logrado obtener acceso a misiles, a tecnología y a drones que les permite llevar a cabo ataques a largas distancias como el que estamos viendo en estos momentos. Y esto plantea muchas preguntas serias sobre la seguridad marítima y las capacidades de las fuerzas internacionales pues, para proteger sus activos en áreas conflictivas. Pero este no fue el único ataque que reivindicaron. Fue apenas el primero de las últimas 24 horas. El segundo ataque. Los hutíes también lanzaron otro ataque al buque Captain Paris con varios misiles navales y la razón detrás de este ataque, según los mismos rebeldes, fue la violación de la decisión de la prohibición de acceso a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque. Este tipo de actos de violencia no solamente están poniendo en riesgo la navegación comercial en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, sino que también está aumentando muchísimo la tensión entre las fuerzas militares presentes en la región. Tampoco se detuvieron ahí. Además de que esta vez sí lograron impactar en el barco, en el poderoso destructor USS Mason, además de este segundo ataque con misiles balísticos, siguieron con una tercera operación en las siguientes horas. Los hutíes dirigieron varios drones contra el buque Happy Condor en el mar Arábigo. Este ataque se produjo justamente después de que la empresa propietaria del buque violara la prohibición de entrada en los puertos de Israel, y los hutíes han dejado con esto muy claro que van a continuar con sus avances en lo que dicen con solidaridad con el pueblo palestino y en represalia contra la agresión estadounidense británica hasta que se ponga fin a la agresión y se levante el asedio contra Gaza. Hay que recordar que desde finales de del año pasado, los hutíes han estado atacando embarcaciones tanto militares como comerciales, especialmente aquellas que están asociadas con Israel o las que de alguna forma se dirigen o tienen alguna conexión con puertos israelíes. Apenas el 15 de julio, recuerden que hablábamos de cómo se habían reportado este fin de semana varios ataques contra 2 barcos en el Mar Rojo. Este que estamos viendo hoy es totalmente diferente. En las Fuerzas Armadas yemeníes, en el fin de semana habían confirmado que uno de los barcos que habían atacado en esas últimas 72 horas ya se estaba hundiendo, pues debido a que violaron la prohibición de llegar a los puertos de la Palestina ocupada. Este barco, que estaba identificado como el Verbena, se encontraba en el Golfo de Adén y fue blanco de varios misiles, pero el que estamos reportando en estos momentos es un ataque directo
que dio en el blanco de un poderoso destructor estadounidense, el USS Mason, que se suma a otros más, como también el que hicieron el fin de semana contra el buque Tutor, que fue atacado con una lancha guiada, con misiles balísticos, con drones que también corren el riesgo de hundirse ya en las próximas horas. Este patrón de ataques, ya si lo analizamos, pues nos está mostrando que hay una estrategia muy clara, muy bien coordinada por parte de los hutíes para atacar intereses muy específicos y enviar un mensaje muy poderoso. Parece que no se van a replegar, que los que se están replegando hoy son otros y que ya tienen la capacidad y el poder incluso de atacar buques y destructores como el USS Mason, con tecnología que decían que no tenían en el mundo occidental, pero que hoy descubrimos a la mala que sí tienen. Y estos ataques también están causando muchas implicaciones económicas. No nada más se queda en un conflicto entre Estados Unidos, Israel y Medio Oriente. Estamos hablando de que todos los seguros marítimos para las embarcaciones que transitan por ahí, por el Mar Rojo, y por supuesto también por el Golfo de Adén, pues están aumentando, y con eso se aumentan los precios de todo. Las compañías navieras pues ahora quieren evitar esta ruta y eso está incrementando los costos de todo lo que transportan, porque tienen que dar una vuelta enorme y cualquier interrupción en el flujo de mercancías pues termina afectando los precios del consumidor, pero principalmente lo que tiene que ver con el petróleo y con otros bienes. Platicamos este fin de semana también de cómo estos ataques son selectivos. No barren parejos, es decir, es contra determinados países a los que los hutíes consideran hostiles. Entre esos países no están las embarcaciones, por ejemplo, rusas ni iraníes. Los hutíes están demostrando con esto, pues que no solamente ya tienen una capacidad de llevar a cabo estos ataques muy efectivos, sino que también están utilizando estos ataques como una herramienta de presión política muy poderosa, y su objetivo es muy claro: poner fin a lo que perciben como una agresión y un asedio contra el pueblo palestino y contra Yemen. Y el costo, pues lo vamos a terminar pagando todos. Estamos viendo el inicio de una nueva fase del conflicto en Medio Oriente que podría involucrar más actores, a llevar una mayor inestabilidad en la región, pero también la imposición de sanciones muy efectivas. Estas sanciones, aunque no se anuncian con bombo y platillo, en lugares lujosos ni en economías rimbombantes como las del G7, sí terminan siendo sanciones muy poderosas para todos nosotros, para el mundo occidental sobre todo, porque Occidente es quien está pues pagando los platos rotos del incremento de precios de combustibles y mercancías. Y en conclusión, pues estamos viendo cómo estos ataques en contra de destructores de la flota naval estadounidense, de 2 buques comerciales más que se suman a una larga lista en el Mar Rojo y Arábigo, pues son ahora un claro ejemplo de la nueva capacidad militar que están presumiendo ya los hutíes, Alba. Sí, una capacidad militar que ya habíamos visto, porque no es la primera vez que se escucha la nota. La vez pasada los hutíes dijeron que le habían pegado ya a otro bombardero estadounidense. ¿Te acuerdas que todos lo negaban? Todo el mundo decía, sí. hombre, ¿cómo crees ¿Cómo que creen? Y luego los hutíes con charpes y piedras, hombre, ¿cómo creen crees? Que le van a pegar si es uno de las joyas de la corona? Es una de las mejores cosas que tiene la armada estadounidense. Y luego los hutíes, esos granjeros de Medio Oriente, ¿sí? Los sobajaron demasiado, subestimaron demasiado la capacidad bélica que pueden tener esos famosos granjeros de Medio Oriente, como les decían en muchos medios. Y hoy vemos que probablemente la vez pasada que le pegaron a uno de los mejores destructores que tiene la Marina estadounidense, no fue falso, que sí fue cierto. Que de hecho, recuerdan, aquí les pasamos que salió uno de los altos mandos de los hutíes. Y dio la información, dio la nota. Sí, e incluso el contexto sobre lo que esto había sucedido, Alba, que también platicábamos porque de pronto la pregunta es, bueno, ¿y dónde sacaron la tecnología, no? Sí, ¿de dónde se arman tanto si se supone que son granjeros muy pobres, no? Bueno, pues los hutíes, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en 1980 nacen por patrocinio de Irán. Irán les ha proporcionado muchas armas. Rusia también les ha proporcionado armamento. Se puede decir que probablemente sea como un intercambio de intereses. A los hutíes les interesan las armas y a Rusia le interesa pasar por el Mar Rojo sin ningún problema. Entonces, los hutíes tienen el control de esta zona.
Si lo dejan pasar sin ningún problema, pues puede pagar de peaje armamento que ellos necesiten. Aparte, no solo está Rusia, no solo está Irán, está China. Tienen otros socios que les proveen todo lo necesario para tener su armamento. También son muy buenos reconstruyendo los drones que el mismo Estados Unidos les envía. Ellos los reensamblan y los reutilizan. O sea, están salvando el medio ambiente, reutilizando. No, Alba, y se hace realidad esta profecía, pues que no era ni tan profecía, pues era una amenaza que se acabó cumpliendo. Miren, last time, la repetimos, porque la profecía en menos de una semana se cumplió. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos. Y vaya que fue asimétrica. Parece que no le pensó mucho porque todavía no hay acusaciones. Nadie ha puesto... Porque yo creo que sería vergonzoso salir a decirlo. Porque en este momento la Marina estadounidense tiene un prestigio que cuidar, Alba. Claro. Y si salen a aceptar este tipo de notas de que los granjeros con charpes y piedras pues están hundiendo sus barcos, van a decir, bueno, pues ¿qué clase de barcos tienes? Pero ya cuando vemos estas notas que cada vez, Alba, son confirmadas, porque ya hay fotografías, ya hay videos, ya etcétera, entonces ya no pueden negar. Ahora lo que nos dicen es, no hubo heridos. Bueno, vamos a creer que no hubo. No hubo daños tan graves. Nomás se raspó la pintura. Nomás le dieron un rayón. Sí, fue un rayón que sale con polish. Fue un batacazo. Sí, que sale con cera. Entonces lo enceras con polish. con polish y sale. Eso fue todo lo que le hicieron, ¿no? Pero ya para que le hagan un rayón a una nave de esas, ahora sí que está difícil, ¿no? Como dice nuestro amigo aquí, 1111 Mr. Palomino, creo que Estados Unidos tiene más enemigos que Rusia. Pues es que yo creo que en sí, pues es la OTAN. Los enemigos de Rusia yo creo que es la OTAN. Y no toda la OTAN, porque Turquía tiene buenas relaciones. Erdogan tiene buenas relaciones con Vladimir Putin. Bueno, antier acaba de anunciar Estados Unidos sanciones contra Turquía, su aliado, su socio, miembro de la OTAN. Porque no sigue los mandamientos que impone la OTAN. Pues ¿cómo crees que va a reaccionar su aliado? No va a estar muy contento que digamos ahorita. Ese es, Alba, el gran problema de lo que estamos viendo aquí. Pues que ya entendimos que... me gusta mucho esta frase de Mark Twain. Cuando la única herramienta que un hombre tiene es un martillo, creo que todo se le parece un clavo. Y ahí tienen a Biden en su política exterior pensando que todo el planeta Tierra es un clavote. Y ahí tiene a su martillo Blinken. A su martillo Blinken, que le da más golpes con la OTAN, que lo manda a eso únicamente. Vean, díganme, supuestamente lo mandan como mediador. Lo mandan como vendedor de Avon. Con el stock, el catálogo de armas. Entonces, realmente, ¿qué conflicto que ha mediado ha llegado a buen puerto últimamente? Al contrario, se han intensificado. Pero es que en momentos tan difíciles es como logra mantenerse una economía a flote, con una economía de guerra. Pero, pues, ¿cómo vas a vender paraguas si no está lloviendo? Exacto. Bueno, pues que empiece a llover es una buena idea. Si quieres vender armas, que empiece a proliferar más guerras. Por cierto, ya oficialmente... el año pasado se cerró como el año con más guerras en el mundo desde las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Oficialmente, no había el mundo tenido tantas guerras al mismo tiempo como la vez que esto terminó en una guerra mundial. Imagínense si no estamos ya en una guerra global. Occidente está observando con mucha preocupación los movimientos estratégicos del presidente ruso Vladimir Putin en los próximos días. Y es que mientras los líderes occidentales se reunían en cumbres muy pintorescas del G7, Putin parece que aprovechó el tiempo en una misión que está desafiando de frente todas las normas diplomáticas contemporáneas. Está en una gira de 3 días visitando 2 países etiquetados como adversarios por Occidente. Hablamos de Corea del Norte y Vietnam. Este viaje no es inusual, sino que también
además de ser inusual, está cargado de muchas implicaciones geopolíticas que podrían reconfigurar alianzas y tensiones globales. ¿Por qué esto le preocupa tanto a la OTAN? Pues para entender el impacto de esta visita, primero debemos considerar el contexto histórico y el entorno actual. Hace 50 años, una visita de Moscú a Pyongyang y a Hanoi habrían sido de lo más normal. En aquellos tiempos, pues había mucha solidaridad entre naciones comunistas, estaban en su pleno apogeo, pero ahora en el 2024, esta gira levanta muchas sospechas. Corea del Norte sigue siendo un estado paria, aislado y sancionado por gran parte del mundo. Incluso Putin no ha puesto pie en Pyongyang en 24 años. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, hablemos de esos tiempos de solidaridad comunista. Durante la Guerra Fría, la relación entre Moscú, Pyongyang y Hanoi era fundamentalmente estratégica. Esas alianzas no solamente eran políticas, sino que también tenían conexiones militares y económicas muy poderosas. La Unión Soviética era, digamos, el gran hermano. Estaba apoyado por sus aliados con recursos, apoyaba también a sus aliados con armamento, con respaldo diplomático, y el apoyo soviético de Corea del Norte y de Vietnam eran esenciales para la URSS para mantener precisamente su estabilidad y el poderío de la región frente a la influencia creciente de Estados Unidos y de sus aliados en esa fecha. Y parece que Putin está dispuesto a revivir esas viejas glorias. ¿Pero qué ha cambiado desde entonces? Pues el mundo ya es mucho más complejo que lo que solía ser en tiempos de la URSS. Las alianzas ya no son tan claras como antes y las dinámicas de poder han evolucionado demasiado. Corea del Norte, por ejemplo, sigue siendo, como ya dijimos, un estado paria, está sancionado por sus programas nucleares, por sus violaciones, dicen, a los derechos humanos, y la mayoría de los países evitan tener cualquier contacto con él. Su economía está en ruinas por esas sanciones. Es muy importante decir que a pesar de todo ese aislamiento, Corea del Norte ha logrado desarrollar sus capacidades nucleares que continúan siendo una preocupación para la comunidad internacional, especialmente para Occidente. Este aislamiento ha hecho también que cualquier visita de un líder mundial a Pyongyang sea vista con mucha curiosidad, pero también con mucha preocupación. Entonces, ¿por qué Putin decide visitar ahora? Parte de la respuesta, pues, está en la necesidad que ahora tiene Rusia en esta nueva faceta de mostrar que no solamente no está aislado, también tiene aliados poderosos y estratégicos como China, como Irán, pero también en un momento en el que enfrenta supuestas sanciones y aislamientos por su negativa de ceder territorio en Ucrania, y al visitar Corea del Norte, Putin está enviando un mensaje muy claro a la OTAN. Rusia no solamente no está sola, sino que además está expandiendo y fortaleciendo sus lazos en donde pueda, desde África, América Latina, Asia, en regiones que aún valoran y quieren mucho el apoyo de Moscú. Y esto no solamente está desafiando las sanciones occidentales, sino que también está mostrando un frente unido con otro estado que también estaba aislado. Y por eso este momento, déjenme mostrarles lo crucial que es. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará el martes a Corea del Norte. Así lo informaron el lunes el Kremlin y los medios estatales norcoreanos, que hablan de una visita de estado amistosa, la primera de Putin a ese país en 24 años. Ambas naciones, que comparten una pequeña frontera terrestre, mantienen vínculos históricos. Putin recibió al dirigente norcoreano Kim Jong-un en Rusia en septiembre del año pasado, en un encuentro donde no se firmó ningún acuerdo oficial. Los países occidentales, en particular Estados Unidos, acusan a Corea del Norte de suministrar armas y municiones a Rusia para su ofensiva militar en Ucrania. Washington y Seúl afirman que a cambio, Moscú ha proporcionado a Pyongyang ayuda técnica para su programa de satélites y ha enviado ayuda a este aislado estado falto de alimentos. Tras su estadía en Corea del Norte, Putin viajará a Vietnam para una visita de 2 días, según el Kremlin, dedicada a impulsar la Asociación Estratégica Integral de Moscú y Hanoi. Putin ha reducido sus viajes al extranjero desde que lanzó la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, pero ha realizado algunas visitas de alto nivel a aliados clave como China.
Pero el verdadero objetivo y el verdadero interés está en Vietnam. Porque Vietnam ha cambiado drásticamente desde los días de la Guerra Fría. Ya no es un simplemente estado comunista, sino es una economía ahora emergente con una creciente influencia en el sudeste asiático, que ha visto un crecimiento económico muy notable en las últimas décadas. De hecho, en el 2021, su Producto Interno Bruto creció en un 2.6%, a pesar de la pandemia que, como sabemos, muchas economías no tuvieron la misma suerte. En un país que se estaba convirtiendo en un jugador clave en la cadena de suministro global, especialmente como una alternativa, pues a China. Vietnam ha cultivado relaciones mucho más estrechas con Occidente, pero también al mismo tiempo mantiene sus lazos con Rusia. Y esta estrategia de equilibrio, pues a menudo llamada la diplomacia del bambú, le permite a Vietnam la flexibilidad en sus relaciones internacionales, ya que ellos no están dispuestos a depender completamente de ninguna superpotencia, lo que le permite navegar en las aguas turbulentas de la geopolítica actual. Y es precisamente esta autonomía pues la que le está molestando a Estados Unidos. Washington quiere que Vietnam se convierta en un baluarte contra China, pero Hanoi no está dispuesto a ser arrastrado completamente pues a una nueva guerra fría. Ya aprendieron del pasado. Está dispuesto a beneficiarse de las inversiones occidentales mientras mantiene sus relaciones tradicionales con Moscú. Pero ¿saben cuál es la ironía de todo esto? Bueno, pues el mismo Vietnam que alguna vez luchó ferozmente contra los Estados Unidos, ahora pues está siendo cortejado por Washington como un aliado potencial para la creciente influencia de China. La lógica detrás de esta nueva dinámica pues es muy clara. China se ha convertido en el adversario principal de Occidente y Vietnam, con su posición sumamente estratégica y su rápido desarrollo económico, pues es visto como una alternativa sumamente viable. La mano de obra de China es barata, eso nadie lo puede negar, y durante décadas Occidente explotó esto, trasladando trabajos de manufactura pues a Beijing porque era mucho más económico. Esto parecía sumamente beneficioso pues para ambas partes. Las empresas occidentales ahorraban muchísimo dinero y China estaba experimentando un crecimiento económico muy rápido. Pero ahora, con la creciente rivalidad y las preocupaciones de seguridad, pues Occidente está buscando desesperadamente nuevas alternativas y Vietnam pues es el primero en esta lista. Vietnam está jugando sumamente inteligente en este escenario. Sabe que las alianzas con Occidente pueden ser inestables, por eso no está dispuesto a abandonar sus viejos aliados como lo son Rusia, a pesar de las presiones que están recibiendo de Washington. Y esto queda muy claro, pues tras el anuncio de la visita de Putin, la embajada de Estados Unidos en Vietnam rapidito emitió una declaración fuerte condenando pues la plataforma ofrecida a Putin para promover su guerra de agresión, así lo llamaron ellos. Pero Hanoi no se inmutó, está preparando la alfombra roja para recibir a Vladimir Putin. La gira de Putin a Corea del Norte y Vietnam es más que una simple visita diplomática, es una jugada sumamente estratégica que desafía las expectativas y pone de relieve las complejas realidades geopolíticas de nuestro tiempo. Mientras Occidente se concentra en sus propios retos internos, Rusia está consolidando su influencia en Asia, recordándonos que el gran juego de la diplomacia, cada movimiento cuenta, y eso es algo que sabe hacer muy bien Putin en comparación con Biden. ¿O qué opinan ustedes sobre esta maniobra de Putin? ¿Estamos ante el nacimiento del nuevo eje del poder en Asia? ¿Y luego dónde, Alba? Vietnam. A ver, ¿qué paliza le acomodó Vietnam a Estados Unidos en el 75? En esta guerra que culminó en el 75. Es de las pocas guerras en donde Estados Unidos, no es la única, pero sí es de las pocas en donde Estados Unidos pues perdió. Sí. Y ¿sabes? Una de las razones por las que... Digo, no vamos a hablar de la historia de la guerra de Vietnam, pero sí es importante evocar esto justo ahora, porque una de las razones por las que Estados Unidos pierde frente a Vietnam es porque Vietnam tenía aliados muy poderosos. Dos en particular, Alba. China y Rusia. China y Rusia. Casualmente. Entonces, casualmente. Ahora China, pues no es un aliado de Vietnam, ni mucho menos lo mira con buenos ojos. Pero Rusia parece que está coqueteando con Vietnam. Y Rusia pudiera ser el fiel de la balanza para decir, oye,
Fumemos puente. la pipa de la paz Ajá. con China. Mira, yo no soy tu enemigo y China tampoco. Y es muy poderoso ese mensaje porque, cuidado, Washington no deja de ver esto como el Vietnam 2.0. Claro, y es un ganar-ganar, porque si Vladimir Putin puede ser el puente que conecte de nuevo las relaciones entre Vietnam y China, es un ganar-ganar para ellos. Y en este momento Vietnam está siendo sumamente inteligente. Sabe que no le conviene dejar a Rusia, que Claro. es un gran aliado y que por supuesto no se puede confiar de Estados Unidos. Es por eso que cuando sacó la embajada rapidísimo, ya saben, su comunicado haciéndole ver que no estaba bien que a una persona como Vladimir Putin se le den los foros, pues ellos se hicieron como decimos en mi pueblo, como que la Virgen le habla y ellos siguen con los preparativos porque saben que no les conviene comprar este pleito. Ellos están viéndose beneficiados. ¿Cuál es ahora por qué le sale tanto amor a Estados Unidos? Bueno, porque Vietnam es sumamente económico. Si ya no tienes bajo tu dominio, por así decirlo, o ya no tienes las alianzas comerciales que te permiten seguir manteniendo y teniendo esa mano de obra tan barata que tenías antes en China, cuando China no había crecido tanto, cuando no se te habían crecido tanto los enanos, tenías esa relación con China y si ya no la tienes, pues tienes que seguirte buscando otro enano. Perdón, pero económicamente así lo están viendo. Es como si ya no puedo tener la mano de obra barata de China, búscale a donde puedo. Y Vietnam, pues aparece en el mapa y es así como de, hermano, pero pues si yo siempre te he querido. Sí, pero fíjate, Alba, también que en la otra perspectiva es que recordemos que la historia siempre la escriben los ganadores. Y aquí lo que, por ejemplo, Vietnam no es Japón. En Japón, claro, o sea, tienen su propia versión, tienen su sentimiento histórico de Hiroshima y Nagasaki, pero finalmente perdieron la guerra. Fue Estados Unidos el que ganó. Vietnam se siente airado. En la historia de Vietnam, pocos países se pueden dar el lujo de decir que le ganaron una guerra a Estados Unidos. Y entre esos está Vietnam. Y Vietnam recuerda claramente que la manera en la que ganaron esa guerra, Alba, pues fue con aliados como precisamente Rusia y China, básicamente. Claro. Y hoy, por lo menos, si bien es cierto, no estamos viendo aquí el retorno de una nueva alianza entre Vietnam y China, parece que pudiera originarse el retorno de una coalición entre Vietnam y Rusia. Sí. Dice nuestra amiga Jacqueline SMP. No, están equivocados. Vietnam quiere entrar al BRICS y Rusia es el puente. Por eso. Sí, eso Vietnam lo acercaría todavía más a China. Lo acercaría más a China, lo acercaría más a Rusia y seguiría manteniendo los lazos que ha tenido y ha mantenido con Rusia. Lo alejaría un poco de los planes que trae Estados Unidos con Vietnam. Claro. Hay que preguntarle a Vietnam si está de acuerdo, ¿verdad? Porque ahorita pues hay mucho amor y ya saben. ¿Por qué? Por la mano de obra barata. Entonces, eso es lo que están buscando. ¿Qué ven en Taiwán? Los microchips. Y su mano de obra barata, el crecimiento tan acelerado de su economía, pero también un punto estratégico de disuasión, uno más frente a China. Pero si Rusia le gana esta partida, postdata, como ganó la del Níger, como ganó la de Burkina Faso, la de Mali, pues entonces podríamos estar hablando, Alba, de otra circunstancia. Claro, es que hay que reconocerle algo. Si algo le ha fallado mucho a la administración de Biden, entre muchas cosas que podemos debatir toda la noche, porque le han fallado muchas, pero una de las principales que le ha fallado a Biden es la diplomacia. No ha sabido ser un presidente diplomático. Como bien decías tú varias veces, cuando cuando piensas que el mundo es un clavo, ¿cómo le dices? Cuando la única herramienta que conoces es un martillo, crees que todo se le parece un clavo. Exacto. Entonces, pues a dar martillazos. En nuestra encuesta del día por YouTube, ¿piensas que Vietnam se beneficiaría más de su relación con Rusia o con Occidente? ¿Más con Rusia? ¿Más con Occidente? ¿O con ambos igualmente? Pues mira, ahí están los resultados, Alba, de la gente que está votando en YouTube en estos momentos. El 87% cree que le convendría una alianza con Rusia más, el 8% con ambos y el 3% pues con Occidente. Repito, Vietnam ya tiene, Alba, su historia y su historia está escrita en donde
pudo vencer a Estados Unidos y gracias a eso Vietnam del Norte absorbió Vietnam del Sur con poderosos aliados como Rusia y China, y eso evoca muchos recuerdos en la memoria que hoy están de vuelta y preocupan a Occidente. Bastante. Amigos, muchas gracias por unirse a nuestro podcast, a nuestro tercer podcast de lunes, y nos vemos mañana con más información. Hasta mañana, dulces sueños. Adiós.